La ciudad es la mayor responsable del cambio climático. Esa es una realidad que hasta el momento no ha sido muy discutida. Todos ya conocemos de las consecuencias del calentamiento global, de sus orígenes. Antaño, interrogantes, discusiones científicas, escepticismo sobre esta nueva realidad. Hoy realmente es muy difícil encontrar un ser, sobre todo un niño en la Tierra, que no sepa de las consecuencias que puede tener para la especie humana, para la vida, el que el planeta se siga calentando, como hasta ahora ha venido sucediendo, y los efectos que produce el clima. Poco hemos profundizado sobre en dónde es socialmente que se produce la gran responsabilidad del calentamiento global. Algunos todavía piensan que se debe a un fenómeno natural, a un signo de los tiempos que por azar se instaló en nuestra vida en las últimas décadas del siglo XX y las primeras del XXI. El calentamiento global es producido por la humanidad, pero no por toda la humanidad, por sus clases más pudientes y fundamentalmente en las grandes ciudades del planeta. Y creo que por acá hay que comenzar a discutir el tema. No es exactamente el productor campesino, el pescador, el que provoca, multiplicado por millones y decenas y centenares de millones de campesinos de la tierra, o por decenas de millones de pescadores, de marinos, etcétera, los que realmente son en su mayor parte responsables del calentamiento global. Son los sectores más pudientes que viven en las más grandes ciudades de la tierra. Y lo son por su manera de consumir. Son pudientes porque tienen una gran capacidad de consumo muy superior al resto de la sociedad. Pero esa gran cantidad de consumos implica tales procesos de producción, tal gasto de energías y de calorías que producen lo que hoy llamamos el cambio climático. Obviamente, cómo adaptarse al cambio climático, que es un interrogante, y cómo mitigar el cambio climático, que es otro interrogante, nos acuden como las dos grandes preguntas que cualquier dirigente político, cualquier dirigente de la sociedad, cualquier ciudadano o ciudadana tendría que responderse hoy. Adaptarse es una cosa, mitigar es otra cosa. Mitigar es detener el calentamiento global, es impedir que produzca el peor desastre de la humanidad en la historia de la civilización. Mitigar implica cambiar completamente los modos de consumo fundamentalmente de las clases más pudientes del mundo. Es un cambio del mundo. Cambia las estructuras de la sociedad, cambia las mismas estructuras de poder tradicional, por lo menos aquellas que se establecieron con tanta violencia y conflicto en el siglo XX. Implica en el fondo una profunda democratización de la humanidad. Mitigar implica cambio de consumo, cambio de producción. Cuando estudiaba mis primeros semestres de economía, me enseñaban mis profesores del modo de producción. Pues ni más ni menos aquí, ese es el reto y el gran interrogante. Para mitigar el cambio climático tenemos que cambiar el modo de producción. Cambiar el modo de producción en el fondo es cambiar el modo del poder. Mitigar puede hacerse en todas las partes del mundo, pero no es tan efectivo si no se hace precisamente allí donde se originan las causas del cambio climático. En sus lugares específicos georreferenciados
y social referenciados del planeta Tierra. Adaptarnos es otro problema. Dado que el cambio climático nos afecta a todos y todas, no digo que por igual, pero en todos los lugares del planeta, porque ocurren cambios drásticos del clima, puntas, picos, etcétera, cada vez es más riguroso en sus diversas etapas. Entonces, adaptarse es otra responsabilidad, pero esta responsabilidad sí que es de toda la humanidad. Porque cualquiera puede morir. Paulatinamente más y más gentes mueren, son afectadas por precisamente las consecuencias del cambio climático. Y porque sus sociedades locales no tuvieron en cuenta este fenómeno, que no es fenómeno natural sino humano, y no adaptaron las circunstancias del territorio para que esas muertes no ocurrieran, o por lo menos ocurrieran menos. ¿Qué le corresponde a la ciudad de Bogotá? Que es de lo que me corresponde hablar finalmente. En medio de ese contexto, Bogotá causa calentamiento global, no en las mismas proporciones que Sao Paulo, y muchísimo menos en las mismas proporciones que las ciudades norteamericanas, europeas o del sudeste asiático. Nosotros provocamos marginalmente, con las maneras como nos hemos organizado en la ciudad de Bogotá, un pequeño aporte al desastre de la humanidad a partir del calentamiento global. No podemos garantizar por nosotros mismos, solos, mitigar el cambio climático. Podemos aportar cosas. Cuando aquí se ha sugerido en el Plan Distrital de Desarrollo, que hasta donde tengo entendido es el único plan en todo el país, por primera vez en nuestra historia, que pone como uno de sus ejes fundamentales la lucha contra el cambio climático y la adaptación al cambio climático, único plan en toda Colombia y por primera vez en la historia de nuestro país, lo que nosotros estamos es proponiendo intentar evitar la proporción mínima con que la ciudad de Bogotá aporta a este desastre de la humanidad. Y lo hacemos donde más creemos que puede afectar. La forma como construimos nuestros edificios. El edificio es uno de los grandes responsables del cambio climático. Y la forma como organizamos nuestro transporte. El transporte es otro de los grandes responsables del cambio climático en el mundo. Son dos aportes que están en plena discusión hoy en la ciudad. Aún hoy se debate en los medios, no se entiende, se ponen interrogantes a por qué nosotros no expandimos la ciudad sobre los bordes. Un ministro construye una política audaz de vivienda, dice que va a construir 100.000, que eso implica 20.000 en un año, y entonces la primera reacción es ver cómo esas 20.000 se construyen allá donde están los humedales, allá junto al río Bogotá, en los extremos donde automáticamente le vamos a quitar espacio al agua. La forma de urbanizarnos es fundamental para mitigar el cambio climático en el mundo. A alguien se le ocurrió, un gran planificador, entre comillas, que la forma como Bogotá tenía que construirse como ciudad era traspolando, si se dice así, transfiriendo la manera como las ciudades del estado de la Florida crecen, extensivas, articuladas alrededor del vehículo particular, casi como el único modo de transporte en la Florida. Realmente es el único modo de transporte, es un transporte unimodal que obliga a través de una especialización de las zonas en la ciudad a transportarse intensivamente en el vehículo particular, gran consumidor de calorías a partir del combustible fósil. En el estado de la Florida era posible por la enorme cantidad de tierra, de oxígeno,
incluso de agua. Pero lo que hoy tenemos que decir ante el fracaso de traer el modelo de la Florida como modelo urbanizador de Bogotá, que se construyó como una ciudad europea, al inicio, después de la época precolombina, es que el modelo del estado de la Florida es insostenible inclusive para el estado de la Florida. Que incluso los norteamericanos en sus discusiones urbanísticas tratan de corregir el haber construido sus ciudades extendidas a partir del uso preferente o único del vehículo particular. Y que nosotros no podemos mantenernos en ese error. Error que tiene una fuerza detrás de tipo político, de tipo social, inmensa y creciente. Los propietarios de vehículo particular, que creen que el mundo debe girar alrededor del movimiento de su automóvil y que todo lo que le obstaculiza ese movimiento rápido de su automóvil debe ser barrido. Cuando se organiza un presupuesto alrededor de este objetivo fundamental, vamos camino hacia el desastre de la humanidad. No nos quedarían ni 4 décadas para poder discutir siquiera estos asuntos, porque estaría asignada de muerte la especie humana. A nosotros nos toca cambiar los modelos, no solamente el modelo de urbanizarnos, de respetar el agua, de liberarle espacio al agua. Así es que la ciudad de Bogotá, al construirse sobre un lago, al estilo madrileño, no porque Madrid tenga lago, sino en el centro del país, sin río navegable, esperando invasiones de piratas donde nunca iban a llegar, bajo una concepción feudal del mundo español que llegó aquí a conquistar. Esta ciudad se empezó a construir sobre un lago, por tanto su desarrollo urbanístico permanentemente, contrario a la tradición de la misma civilización humana, ha sido construirse contra el agua, escondiendo el agua, tapando el agua, construyendo sobre el agua, ensuciando el agua, malversando el agua. De 40.000 hectáreas de humedales que tenía esta ciudad, hoy nos quedan 800. Y aún es pecado decir que para salvar esos 800 hectáreas de humedales, no dejamos hacer una avenida para vehículos particulares. Aún es terrible decir, cuando ya nos quedan los últimos 800 de 40.000 en el occidente de Bogotá, que es pecado no construir esa avenida. Pues esa es la forma como las resistencias del poder se estrellan ante la dramática realidad que nos implica transformarnos para mitigar el cambio climático y, peor aún, para adaptarnos al cambio climático. ¿Qué decir de los rieles y de los buses? Discusión que ha llenado los papeles periodísticos y los noticieros sobre Bogotá. ¿Qué es que los rieles no están estudiados? Y en cambio el Transmilenio sí. Y resulta que nosotros tenemos 50, 60, 70, 80 años de estar usando, desde antes de 1948, los rieles. Resulta que la ciudad de Bogotá usaba los rieles antes que los buses a gasolina. Resulta que en nuestros procesos de planificación, en el que estuvo, entre otras, un genio de esta materia, el señor Le Corbusier de Suiza, planificaron la primera ciudad de Bogotá, la ciudad que se modernizaba en los 30, en los 40 y en los 50, sobre la base de los rieles. Antes que sobre la base de los carriles del automóvil particular, solamente que olvidamos nuestra historia. Olvidamos por qué el automóvil le ganó al riel. En una fecha trágica, 9 de abril de 1948. Hemos olvidado hasta la parte fundamental de la historia bogotana.
Si es que sobre la base o aprovechando la excusa de esa insurrección popular, quemaron el tranvía, levantaron los rieles, aquí de manera violenta, imitando lo que de manera pacífica se hacía en los Estados Unidos de Norteamérica. Que igual las grandes empresas de vehículos particulares, ante la innovación que significaba el vehículo particular en la sociedad, usando combustible fósil baratísimo, empezaron a levantar los rieles de los famosos ferrocarriles que por películas de la conquista del oeste veíamos nosotros cómo se levantaban en la conquista del lejano oeste. Por eso hoy Estados Unidos tampoco tiene una gran red ferroviaria. Bogotá la perdió. Y cuando empieza la crítica, bueno, ¿y por qué no usar nuestros corredores ferroviarios si están ahí? Es que no tenemos que comprar predios, no tenemos que comprar lotes, están ahí. Hay que cambiar los rieles, electrificarlos. Entonces viene la gran pugna. ¿Cómo se le ocurre, alcalde? ¿Qué estupidez está hablando? ¿Saben de dónde sale el interés por decir que esto es una estupidez? No del tema, del cambio climático. Porque desde la perspectiva del cambio climático, al usar los rieles, nosotros usaríamos la electricidad en el transporte, como en 1948 el Partido Conservador proponía en Bogotá. Porque ya hay quien se inventa la tesis de que los rieles son de izquierda y los buses de derecha. Un problema de racionalidad. Al usar nosotros nuestra energía eléctrica, ¿qué estaríamos usando? El agua para mover nuestro transporte. Porque esta energía eléctrica es fundamentalmente energía hídrica. No estaríamos usando el fósil, que es hoy uno de los principales responsables, a través del petróleo y el carbón, del calentamiento global. Mitigar el cambio climático se llama eso. Pero aún habría, desde el punto de vista de la economía verde, una segunda paradoja, a la que llaman algunos estupidez y falta de planificación. Y es que nuestra energía eléctrica es la tercera parte por caloría, cuesta la tercera parte que la misma caloría en el combustible fósil. Si nuestro transporte se moviera por energía eléctrica como se proponía en 1948, nos transportaríamos con la tercera parte del valor de la energía con la que hoy nos movemos. Economía verde se llama eso. Pero no es por estas razones por las que hay una oposición. Y aquí vuelvo a mi tesis, que mitigar y adaptarse al cambio climático implica democratizaciones y cambios de la relación del poder. Veámoslo en concreto entre los buses y los rieles. ¿Cuál es la oposición, a diferencia de lo que pasa en Medellín? Que con éxito lo está logrando. Y a diferencia de lo que pasa en las grandes ciudades del mundo, en todos los continentes, incluidos los Estados Unidos de Norteamérica, ¿cuál es la resistencia para que en la ciudad de Bogotá, contra los rieles, se opongan los buses? Un problema de poder. No es más, no es un problema de matemáticas, ni de estudios, ni de pensar que es una estupidez el riel. Es un problema de poder determinado por dos realidades jurídicas y históricas. La jurídica, una ley dice, el sistema de transporte masivo en cualquier lugar del país no podrá ser operado por el Estado si allí hay competencia de particulares. Pero si no hay competencia de particulares, podrá ser operado por el Estado, es decir, operado públicamente. ¿Qué significa esto? Que los buses son operados por particulares, por razones 100% por particulares, por razones históricas, después del 48.
Generaciones de familias han vivido incluso del transporte público de la ciudad y se han heredado. Y son cada vez más poderosos, porque el cambio de la forma de transporte del bus los enriqueció, sobre todo en la última década. Pero la ley nos prohibiría como Estado tener una operadora de buses pública. ¿Qué pasa si tendemos los rieles? No hay competencia. Y si no hay competencia, el Estado puede operar. Es decir, que entre más rieles tenga la ciudad, más participación tendría el Estado, es decir, el conjunto de la sociedad en la apropiación de las ganancias que se derivan del transporte de la ciudad. En la medida en que pasaran las décadas y los rieles se extendieran como se extienden en las redes de metro, esta sería la realidad legal del transporte y de sus intereses creados. Y por tanto, impedir que esos rieles se puedan usar es una petición de un interés particular ligado a que la ciudad no se desprenda en la manera como hace su transporte del manejo particular y privado del transporte público de la ciudad. Por eso es que se atacan estas ideas. Resulta que si la ciudad construye su modelo de transporte sobre la base del bus y del carro particular, no es sostenible por su altura, por la poca cantidad de tierra que tiene, por la falta de oxígeno derivado de la altura y fundamentalmente porque el cambio climático nos va produciendo cada vez más picos más serios de sequías o de inviernos que afectan ni siquiera nuestra movilidad, la vida misma de la ciudad. Mitigar y adaptarnos al cambio climático es fundamental. Y nos implica cambiar los modos de transporte. Nos implica cambiar las formas de urbanización en la ciudad. Incluso, aunque más marginalmente para los bogotanos, nos implica cambiar los métodos de consumo. Nos implica un nuevo relacionamiento con el agua. Aunque en los últimos años la ciudad, nosotros, hemos padecido lo que llamamos las oleadas invernales, que no es más que el cambio climático. La última mató a un ciudadano. Nos defendimos de tal manera que solo murió un ciudadano. En el país murieron casi 200, pero en la penúltima murieron centenares, miles en Colombia. Lo vemos como un acto azaroso de la naturaleza. Podemos seguirlo observando así. La ciudad ha podido defenderse un poco mejor de las oleadas invernales, pero las oleadas invernales no van a ser las más graves. Según los estudios de los científicos, lo que nos muestra de lo que más nos tenemos que preocupar no es de la oleada invernal, es de la sequía. Porque según ellos, de las regiones y de los territorios de Colombia, diferentes unos de otros, las dos regiones que serían más afectadas por oleadas de sequías agudas, dado el cambio climático, son en su orden La Guajira y Bogotá. Tema que no discutimos. ¿Por qué Bogotá? ¿Por qué? Si nos inundamos cada vez que llueve, si llueve mucho, diríamos. Porque Bogotá está en un altiplano rodeado de montañas. Y las épocas de sequía lo que hacen es que las corrientes de nubes, de vientos y nubes, choquen contra esas montañas y no pasan. Y al no pasar no cae agua. Y entonces si no tenemos una gobernanza del agua, cuyos mayores responsables de esa gobernanza debería ser la empresa de acueducto alcantarillado, la empresa de energía eléctrica y la CAR, y otros y otras obviamente, y la sociedad misma. Si nosotros no somos capaces de hacer una gobernanza del agua, de cuidar nuestras quebradas, de que caiga más agua en las épocas de invierno incluso,
y que podamos embalsarla para las épocas de sequía y que nuestra forma de organizarnos en la sabana de Bogotá permita cuidar el agua, pues no somos sostenibles. Fíjense ustedes las discusiones en la prensa cuando decimos no vamos a vender más agua en bloque. Solo vamos a vender agua de Bogotá, de la empresa de acueducto, al perímetro urbano de los municipios vecinos, que es lo que ordena la ley. Fíjense en la discusión que se desata. ¿De dónde viene esa discusión? Hay quienes entienden que Bogotá le va a quitar el agua a la población, la va a matar de sed. Si uno lee un artículo de esos, se convencería de ello. Pero no, es muy diferente vender el agua en bloque que el agua domiciliaria dentro de un perímetro urbano de un municipio. ¿Por qué? Porque al vender en un bloque, el volumen de ese bloque urbaniza la sabana de Bogotá. Y porque los intereses ligados a la construcción y a la urbanización expansiva en la sabana de Bogotá, lo que quieren es esa venta en bloque. ¿Por qué nos traen el tubo del acueducto de Bogotá a Napoima, decían? ¿Para quiénes? Para urbanizar, ¿para quiénes? Para los habitantes tradicionales de Napoima. Para los habitantes tradicionales de Cajicá o de Zipaquirá, que conozco muy bien. No, para procesos de urbanización al estilo español, al estilo del sur de España o del estado de la Florida, que entre otras fueron los que provocaron los derrumbes económicos de esas dos economías, la norteamericana y la española, en estos años que acabamos de pasar. Tienen la economía española en el fondo ese tipo de especulación inmobiliaria. Pues nosotros hemos dicho no vendemos el agua en bloque. Vendemos el agua para ordenar el territorio. El gran ordenador del territorio es el agua, pero no solamente porque se produce un efecto de urbanización incontrolada en la sabana y se acaba la sabana de Bogotá. Ya incluso en esto dicen, ¿y por qué no aprueba y se mantiene en el Plan Zonal del Norte? Al partir de la calle 193, los flujos del agua no vienen hacia el centro de la ciudad, sino van hacia el humedal de Torca. Llevar alcantarillados después de la calle 193 implica llevarlos al humedal de Torca. Y el humedal de Torca, como algunos expertos aquí conocen, al lado, entre los cerros orientales y el río Bogotá, es la estructura ecológica principal, no secundaria, sino principal. Significa que si el Plan Zonal del Norte se expande después de la calle 193, acabamos nuestra estructura ecológica principal. Por eso hemos tenido especial cuidado en no hacerlo, a pesar de la inmensa crítica que no tiene otro motor que el proceso de urbanización. Pero no vender agua en bloque en la sabana tiene un objetivo fundamental, no solamente de corto plazo, de tipo urbanístico, de cambio de modelo de urbanización. Es cuidar nuestra agua. Es poder hacer una gobernanza de la escasa agua de la sabana de Bogotá, precisamente para poder soportar lo que hasta ahora no nos ha sucedido, pero que nos lo pronostican. Y es que lo peor del cambio climático sobre la ciudad de Bogotá no es la oleada invernal, sino es la sequía. Y si no tenemos agua, pues ustedes saben qué puede pasar. Si no somos capaces de establecer un sistema de gobernanza del agua, ustedes saben qué puede pasar. Pues estas materias, que son parte de nuestro plan de desarrollo, actualmente en discusión, en el capítulo de los 3, superar segregación social, adaptar y mitigar cambio climático y fortalecer lo público y democratizarlo. El segundo capítulo tiene que ver con estas materias. Queremos, y asistiremos a la Cumbre de Río indudablemente, pero queremos que en el mes de noviembre, después de foguear este debate intenso de intereses encontrados y de poderes encontrados en la ciudad de Bogotá, podamos hacer en la ciudad de Bogotá una cumbre mundial de ciudades.
ciudades interconectadas en red, una red de ciudades contra el cambio climático. Hemos empezado con una alianza con Lima y Quito, que queremos seguir extendiendo ahora a 15 ciudades suramericanas, y a partir de ahí un diálogo nuevo en torno al cambio climático. Hasta ahora han asistido las naciones, hasta ahora han asistido las ONGs y ciertas fuerzas sociales y políticas que se coordinan globalmente en esta lucha. Pero ni las naciones realmente, ni las ONGs son las responsables del cambio climático. Las responsables en primer lugar son las ciudades. Y por tanto este nuevo actor en el escenario mundial, redes de ciudades, actores con voz y fuerza para tomar decisiones, que son las ciudades, por su responsabilidad de primer orden en el cambio climático, es importante desatarla, coordinarla. Si Bogotá logra en el mes de noviembre hacer la cumbre mundial de cambio climático, contra el cambio climático, Bogotá pasará a ser una de las grandes vanguardias de la lucha humana por la vida, por su propia preservación. Los esfuerzos y las dificultades que vamos a tener todos los días, permanentes, resistencias permanentes, dentro de la misma sociedad, para lograr precisamente que esta ciudad mitigue el cambio climático y se adapte al cambio climático, van a ser inmensos. Yo he tomado una decisión y es mantenerme firme en esa posición. Creo que si no lo hacemos ahora, más adelante nos va a pesar muchísimo más. Y ya no en términos de palabras ni de luchas políticas, sino en términos de acumulación de vida y sostenibilidad de la vida en nuestro territorio. Por eso y concluiría diciendo, el desarrollo no puede ser visto más como la supeditación del territorio y de la sociedad a los fines del desarrollo. Durante un siglo ha sido así, o más. Es el desarrollo primero, el territorio se organiza alrededor del desarrollo. No, el desarrollo es una forma de progresar a partir de la sostenibilidad del territorio y de la sociedad que se construye en ese territorio. El territorio y la sociedad se vuelven hoy fundamentales si queremos hablar de economía, de desarrollo, de tasas de ganancia, de procesos productivos, de ramas productivas. Sin ese precepto no estamos hablando de sostenernos. Y si no nos sostenemos, no vivimos. Gracias, muy amables, por su atención.